¿Alguna vez has deseado que las cosas fueran más fáciles? ¿Te has preguntado cómo sería si el camino hacia el éxito no estuviera lleno de obstáculos? Hola a todos y bienvenidos a Riqueza Interior. Hoy les traigo un mensaje que podría cambiar la forma en que enfrentan los desafíos en su vida. Hoy vamos a descubrir por qué desear que las cosas fueran más fáciles no es la solución y cómo en realidad podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. La frase clave de hoy, de uno de los grandes motivadores, Jim Rohn, es: no desees que fuera más fácil, desea ser mejor. Ahora, imagina esto. Te encuentras en medio de una tormenta, enfrentando desafíos que parecen insuperables. La solución es esperar que la tormenta pase o es aprender a navegar a través de ella con mayor habilidad. Hoy, Jim Rohn nos guiará a través de esta idea transformadora que no solo cambiará la forma en que enfrentamos nuestras dificultades, sino que también nos empoderará para lograr más en nuestras vidas. Imaginen esto. Están enfrentando un gran desafío, una de esas pruebas que parecen imposibles de superar. La reacción natural, la que surge de inmediato, es desear que las cosas fueran más fáciles. Ojalá esto no fuera tan complicado, piensan. Pero déjenme decirles algo, amigos, desear que las cosas sean más fáciles no es la respuesta. El verdadero cambio y éxito vienen de desear ser mejores, no de esperar que el mundo se acomode a nuestras necesidades. El verdadero crecimiento personal comienza cuando dejamos de desear un camino más fácil y comenzamos a buscar maneras de mejorar nosotros mismos. Piénsenlo de esta manera. No es el mundo el que necesita cambiar para que ustedes puedan alcanzar el éxito. Es ustedes quienes necesitan cambiar para enfrentar el mundo con más eficacia. Tomemos el roble como ejemplo. ¿Alguna vez han visto un roble en medio de una tormenta? No se convierte en un árbol fuerte deseando menos viento o menos tormentas. Se convierte en un roble porque enfrenta esos vientos y tormentas. Cada desafío lo hace más fuerte, más robusto. Nosotros, como seres humanos, no somos diferentes. No nos fortalecemos evitando dificultades, sino enfrentándolas y superándolas. Cada dificultad es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y nuestras habilidades. Déjenme compartir una historia personal. Hubo un tiempo en que enfrenté grandes dificultades financieras. La tentación de desear que las cosas fueran más fáciles era enorme, pero en lugar de eso, decidí que mi enfoque debía estar en ser mejor. Me comprometí a aprender todo lo que pudiera sobre finanzas y sobre cómo crear riqueza. Estudié, me eduqué y tomé acción. Esta decisión de ser mejor, en lugar de desear que las cosas fueran más fáciles, cambió mi vida. No solo mejoró mi situación financiera, sino que también me permitió ayudar a otros a alcanzar el éxito. Este principio también se aplica a nuestras relaciones. ¿Cuántas veces hemos deseado que nuestra pareja, amigos o compañeros de trabajo fueran diferentes? En lugar de desear que las cosas fueran diferentes, ¿por qué no deseamos ser mejores en nuestras relaciones? Mejor comunicación, más comprensión, más empatía. Al mejorar nosotros mismos, también mejoramos nuestras relaciones. Y cuando nuestras relaciones mejoran, nuestras vidas se enriquecen de maneras que no podríamos haber imaginado. Consideren también el ámbito profesional. En su carrera pueden enfrentar desafíos y obstáculos. La tendencia natural es desear que el camino sea más fácil, pero la verdadera clave del éxito es desear ser mejores en lo que hacen. Esto significa desarrollar nuevas habilidades, aprender continuamente y buscar la excelencia en cada tarea. Al hacerlo,
no solo superan los desafíos, sino que también se posicionan para oportunidades más grandes y mejoran su capacidad para contribuir al éxito de su equipo y organización. Déjenme darles otro ejemplo. Thomas Edison, uno de los grandes inventores de la historia, enfrentó más de 1000 intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. ¿Se imaginan si Edison hubiera deseado que el proceso fuera más fácil, que no hubiera fracasos? En lugar de eso, deseó ser mejor. Aprendió de cada intento fallido y utilizó esas lecciones para acercarse al éxito. Edison nos muestra que el verdadero progreso y éxito vienen de enfrentar y aprender de los desafíos. Otro gran ejemplo es Michael Jordan, el legendario jugador de baloncesto. Jordan no deseó menos competencia ni partidos más fáciles. En lugar de eso, deseó ser mejor. Pasaba horas perfeccionando sus habilidades, entrenando más duro que cualquiera. Su éxito no fue el resultado de un camino fácil, sino de una intensa dedicación a ser el mejor en su campo. Ahora, ¿cómo aplicamos esta mentalidad en nuestra vida diaria? Primero, deben adoptar una mentalidad de crecimiento. Vean los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Cada dificultad es una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y mejorar. No se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos y superarlos con una actitud positiva. También es crucial rodearse de personas que les inspiren y desafíen a crecer. Como dije antes, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Busquen mentores, únanse a grupos de personas que los impulsen a ser mejores. La influencia de quienes nos rodean puede tener un impacto significativo en nuestra actitud y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos. Y no olviden la importancia de la disciplina. La disciplina es lo que mantiene el enfoque en sus objetivos, les ayuda a superar la procrastinación y les permite seguir adelante incluso cuando quieren rendirse. La disciplina es el puente entre metas y logros. Es la fuerza que los impulsa a trabajar hacia sus objetivos, a pesar de las dificultades que enfrenten en el camino. Finalmente, quiero hacer un llamado a la acción. Si este mensaje ha resonado en ustedes, si están listos para dejar de desear que las cosas sean más fáciles y empezar a desear ser mejores, les pido que tomen un momento ahora mismo para suscribirse a Riqueza Interior. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por estar aquí hoy y por invertir en su crecimiento personal. Recuerden, el verdadero cambio comienza en su interior. Nos vemos en el próximo video. Adelante amigos y sigan creciendo.